fue uno de los primeros profesores que vino a enseñar en el programa de antropología, fue en el 2001, y antropólogo político, y regentaba la cátedra de antropología política. Y pues hoy vamos a tratar de establecer un diálogo entre los dos profesores, entre ellos dos, y después escuchar sus inquietudes frente a género y antropología política. Sin más que hablar, pues, profesor. Bueno, pues un saludo para todas y todos, y a algunas personas que ya son profesores aquí de la universidad, pues también con mucho cariño. Ya algunos de ustedes seguramente me escucharon hablar en la mesita que estuvimos el día pasado. Y bueno, pues siempre el regreso es muy entrañable. Fabio, gracias por darnos aquí esta oportunidad de hablar. Bueno, vamos a tratar con Belén de conversar con ustedes, como dice Fabio, y de ir incorporando algunas reflexiones que yo espero que puedan ser de utilidad. No es una conversación a la limona, ¿no? Primero yo, segundo tú, etcétera, sino que voy a tratar de contar algunas reflexiones que tenemos sobre nuestros campos específicos que son diferenciados, pero en algunos puntos convergen. Bueno, y para darle la palabra a Belén para que comience, digamos, voy a plantear un problema que me gustaría que lo tuviéramos presente. ¿Qué es eso de la política para los antropólogos hoy en día? Y ¿cuáles son las variantes de la política? Yo creo que hay tres cosas que son imprescindibles para que nosotros podamos entender esa dimensión. Manuel Gamió, un mexicano, a principios del siglo XX, en la Revolución Mexicana, escribió un libro que se llamaba Forjando Patria. Puede ser forjando región, puede ser forjando barrio, forjando localidad, cualquier cosa de estas que estén vinculadas al territorio, forjando comunidad. Extiéndanlo, elonguen esa idea, y ese es el quehacer del antropólogo. En Forjando Patria, él decía que si alguien debería hacer política, eran los antropólogos, porque eran los que conocían el día a día de las comunidades, se meten con la comunidad, aprenden con la comunidad. Y entonces, hacer política, pues, era eso, saber cómo vive la comunidad y ayudar a que la comunidad exprese lo que ella está viendo, que en las más de las veces es todo lo contrario de lo que quieren al otro lado, los de arriba, los técnicos, etc. ¿Por qué? Porque siempre los técnicos quieren decir, nosotros tenemos la verdad, ustedes hagan esto, ustedes hagan lo otro. Ah, pero es que nosotros, esa es una forma violenta. Muchos años después de haber leído a Gamió, leí un libro de un hombre que se llamaba Norbert Lechner, y él decía que la antropología, la política, era convertir los anhelos de la gente en relaciones sociales. Y él, sin ser antropólogo, encauzó una forma de pensar la política. Entonces, la política no son los procesos electorales, no son los partidos políticos, sino es la forma como se cuece el deseo de la gente de habitar, de querer ser, de querer vivir sus sueños, sus imágenes, cómo cobra sentido una palabra, cómo cobra sentido una cantidad de cosas. Bueno, con esa pequeña lógica, entonces,
nos enfrentamos nosotros como antropólogos a saber qué es lo que la gente está deseando y haciendo. Entonces comenzamos a trabajar con él. Entonces creo que uno de los primeros retos antropológicos en términos de la política es definir qué es la política y definir qué es esa antropología, para dónde va, por qué hacemos lo que hacemos, por qué miramos, qué pensamos, a dónde vamos con ese saber que nosotros estamos aprendiendo del saber que nos está enseñando la gente. Ahí hay una serie de problemas muy importantes, porque no se trata de que nosotros seamos los traductores. La gente tiene sus formas de traducción, sino interpretar cómo es que a esos anhelos de la gente, al convertir esos sueños, esos anhelos en relaciones sociales, la gente se enfrenta a muchos problemas, a muchos poderes. Si eso se pudiera hacer así de fácil, ¿para qué política, para qué antropología, para qué ciencia? Esos son los problemas. Y entonces el antropólogo tiene que entrar a analizar esos problemas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa parte del entender solo cobra razón en la medida en que uno comience a descubrir y a develar el por qué eso no puede llevarse, si es legítimo, si es importante, si lo está sintiendo la gente, si es el camino correcto. Muchas veces, o a veces, uno dice y entra a opinar y dice, no es el camino correcto, pero bueno. Entonces creo que ese es un primer punto. ¿Qué es eso de la política? ¿Qué es eso de la antropología? ¿Para dónde va eso? Hay que pensarlo. Siempre, el primer acto de la política es pensarlo. Cuando ustedes van a un pueblo, cuando están con una comunidad, aquí o allá, de pescadores, indígenas, campesinos, afrodescendientes, de obreros, de profesores universitarios, cualquier comunidad, siempre tenemos que definir qué es la política ahí. Clifford Geertz decía, esas son, con la etnografía, las ciencias del lugar, porque necesitamos saber exactamente qué es lo que pasa ahí, cómo sueña una gente, qué desea la gente, etc. Bien. Entonces tenemos un primer reto. Y un segundo reto es el que les comentaba en la mesa de la diversidad cultural. Estamos perdiendo el horizonte de la diversidad cultural. Y la diversidad cultural es atender las singularidades, las especificidades. Nuestra disciplina y nuestra política en ese sentido es la disciplina del lugar, de lo local, de la especificidad. Y no hay nada más científico que la especificidad. Pero ahí hay problemas y necesitamos reflexionar. Como ya he hablado de ello, pues no voy a entrar en detalles. Si ustedes ahorita quieren preguntar, vamos a seguir hablando, porque ahorita la preocupación es no quedarme con la palabra, sino darle la palabra a René. Y entonces, a la diversidad cultural hay un segundo elemento que estructura en todos los lugares el tema de la política, pero también el tema de la cultura y el tema de la antropología, el tema de la vida, que es el tema del género. Y el género es una categoría cultural, fue pensada por mujeres antropólogas. De eso no voy a hablar yo, va a hablar René. Pero sí me parece que es importante, supongo que ella lo va a señalar seguramente con más detalle que yo. Sí creo que es de las cuestiones que los antropólogos debemos tener muy claras. No solamente el agenciamiento en términos de la población de mujeres, sino que es una categoría estructural de las relaciones sociales. Muy importante. Y un tercer elemento me parece que es clave en términos de esa política es cómo se distribuye la riqueza. Hay un problema también de clase. Y eso genera también o incide en las culturas, en los comportamientos de la gente.
Y es un problema, no de la distribución económica, sino de cómo es posible que ante tanto desarrollo tecnológico hoy en día exista gente que se esté muriendo de hambre, que haya miseria, que uno se pare en el Cerro de la Popa y mire para un lado, diga, esto que pasa aquí, si lo que estoy viendo del otro lado es totalmente distinto. Tenemos problemas, y esos problemas son los que nos tienen que abrir nuestra mente, nos tienen que abrir nuestro corazón, nos tienen que abrir nuestra palabra, que al final de cuentas son los elementos que vertebran la acción política. Nuestra aclaración intelectual, nuestra apetitividad, que es capaz de transformar relaciones sociales, y nuestra voz, que es capaz de decir lo que podemos ver, lo que podemos hacer. Bien, yo con esa presentación, pues entonces sí dejaría a Belén para que nos comience a hablar de género y a discutir también con ella. Buenas tardes. Bueno, tengo todos los ojos mirando. No sé qué es lo que voy a decir. Bueno, buenas tardes. No es lo mismo empezar sin las palabras de Carlos previas, ¿no? Sin un discurso previo, que con un discurso previo. Cuando yo comencé a estudiar género, ¿no? Dentro de la antropología, comencé a especializarme en el asunto de género, yo creo que hubo algo personal, porque con todo lo que me iba relacionando, donde tenían que ver las mujeres, siempre había algún problema o alguna dificultad para sacarlo adelante. Claro, normalmente cuando se dice en el mundillo de la antropología, en otros profesionales también que nos dedicamos a estudiar el género, lo más normal es que la imagen que tengamos en la cabeza, la mayoría de las personas que lo piensan, es que una se dedica a estudiar cosas de mujeres. Cuando yo tuve que empezar a dedicarme a estudiar cosas de mujeres, me tuve que hacer historiadora, me tuve que hacer politóloga, me tuve que hacer epistemóloga, tuve que estudiar filosofía de la ciencia, tuve que estudiar muchísimas cosas antes de abrir la boca para poder empezar a hablar de las mujeres. Entonces, lo primero que quiero poner encima de la mesa es que aquellos que nos dedicamos a estudiar género no estudiamos las mujeres únicamente. Y antes de poder hablar de las mujeres, la autoridad que tiene que tener, el conocimiento detrás para poder hablar de las mujeres es mucho. Es tanto el que tenemos que tener para que al final terminen diciendo que solamente hablamos de mujeres. O sea, hay ya un sesgo a la hora de pensar, cuando hablamos de las mujeres, ¿de qué hablamos? De mujeres ahistóricas por fuera de la historia, por fuera de sus relaciones sociales, por fuera de sus relaciones familiares, por fuera de las relaciones económicas. Es que cuando se habla de género hay que saber de todo eso. Pero eso es un saber invisible, porque el que está enfrente no te reconoce que lo tienes. Es decir, hay que saber de historia, hay que saber de economía, hay que saber de política, hay que saber de pedagogía, y hay que saber mucho de teoría para poder situar un problema como esto. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones que a mí me gustaría dejar encima de la mesa, porque fundamentalmente la antropología y otras ciencias sociales, cuando avanzan para poder hablar de esta problemática, avanzan justamente pensando en cómo dentro del campo antropológico se comienza a visibilizar el problema de las mujeres dentro de la antropología, se hablaba de las mujeres dentro de la antropología, hasta que se comienza a elaborar una categoría muchísimo más amplia, porque justamente es la antropología, y yo creo que también la historia, esas dos disciplinas, la que ponen de una manera clara y nítida encima de la mesa un conflicto importante que tiene toda la antropología. Toda la antropología tiene ese conflicto, pero en el género se ve de una manera nítida, es decir, como un elemento metodológico que tenemos que tener a la hora de poder estudiar estos temas. Y es la tensión que recorre toda la antropología entre las aproximaciones, digamos, esencialistas o primordialistas de la cultura y las aproximaciones que son construccionistas.
esa tensión entre primordialismo y construccionismo, que lo tiene toda la antropología. Nosotros cuando definimos una sociedad indígena o cuando definimos un indígena, es muy probable que no lo saquemos de un imaginario que tenemos y probablemente esté atravesado por procesos tecnológicos, técnicos racionales, de reorganización de la tierra, donde yo no puedo reificar a ese sujeto siempre con las mismas características. Es decir, que en función de cómo... En función de cómo nosotros nos aproximamos a ese sujeto y lo fijamos culturalmente, lo estamos fijando en un momento para siempre o estamos dándole una fluidez o una dinámica a ese sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa tensión metodológica dentro de la antropología entre primordialismo y construccionismo, que es fundamental y que la sigue atravesando, porque estamos viendo muchas definiciones, o sea, una de las ideas de quitar a las ciencias sociales del medio es justamente una nueva biologización del sujeto, verlo en clave de salud, verlo en clave médica, verlo en clave diagnóstica, verlo en clave de terapia, verlo en clave de patología, pero no verlo en clave de su propia autonomía como sujeto que se comporta en los espacios allí donde está de una manera concreta y específica en función del contexto que le ha tocado y por el que tiene que definirse también. ¿Qué es lo que sucede? Que esta tensión dentro de la antropología en el género es de las más nítidas. Es de las más nítidas, porque todavía los imaginarios fijos sobre qué son las mujeres o qué son los hombres y cuáles son los contenidos culturales que definen sus acciones y sus prácticas están todavía altamente prefijados. ¿Qué tienen que hacer los hombres y las mujeres? Todavía en el imaginario está definido de una manera biológica. O sea, hay una ideología biológica muy fuerte en cuanto a los roles y contenidos de las actividades que hacen hombres y mujeres, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, con lo cual es muy difícil introducir una perspectiva, de hecho se introduce, pero es muy difícil entenderla en clave de construcción, porque solamente entendiéndola en clave de construcción es que me permite pensar en esas políticas de las que está hablando Carlos para transformar aquellas relaciones sociales que no son, o sea, que son discriminatorias, que no son equitativas, o la palabra igualitaria, que la política la utiliza mucho y a mí particularmente no solo no me gusta suficientemente, sino que le veo muchos problemas a la hora de implementarla políticamente. He trabajado mucho tiempo en políticas públicas de género y podría hoy por hoy hablar de las deficiencias, de las dificultades que tienen, pero no porque no sean buenas, sino porque tienen unos límites. Tienen unos límites, entre otras cuestiones, porque los hombres no se han incorporado suficientemente al proceso de transformación y al proceso de igualdad. Es decir, una revolución, una transformación social no solamente la pueden hacer las mujeres, también la tienen que hacer ellos. Y si no la hacen ellos, es muy difícil llevar a término una política, por ejemplo, en el ámbito de la conciliación, en el ámbito de la familia, en el ámbito del reconocimiento, en el ámbito de las posibilidades que niñas y niños pobres, que se ven muchísimos por aquí, tienen realmente en términos de oportunidades para salir adelante. De la pobreza que está hablando Carlos, los indicadores son tremendos porque se habla de feminización de la pobreza. O sea, la pobreza se concentra fundamentalmente en manos femeninas y no tanto en las manos masculinas, etcétera, etcétera. Si hay una nueva segregación interna en función de los colectivos donde podemos ver estas problemáticas. Con lo cual, primer problema, primera cuestión, cuando hablamos de antropología de los géneros hablamos de cosas tremendamente amplias porque atraviesan las relaciones de parentesco, las relaciones familiares, las relaciones políticas, las relaciones económicas, las relaciones históricas. Es decir, aquel o aquella que vaya a estudiar género que se prepare a formarse porque tiene que hablar en muchas dimensiones distintas. Por eso decía antes que la antropología es muy importante porque en su mano tiene el mostrar que esas identidades de género que parecen altamente preconstruidas, realmente la comparación transcultural, que es lo que la antropología tiene como objeto, permite mostrar que esas prácticas de género son distintas y tienen significado y sentidos distintos en función de los contextos culturales donde lo veamos. Con lo cual, la antropología de buena a primera, digamos, es que revienta o deconstruye esa idea de que los hombres y las mujeres son iguales en todas partes. Y luego sería la historia. La historia es otra de las disciplinas muy interesantes porque la historia lo que permite ver es que lo que las mujeres y hombres hacían hace 100 años después no hacen exactamente lo mismo. Y si hacen lo mismo no significan las mismas cosas. Con lo cual la antropología me parece que es una disciplina importante en términos de deconstrucción. En términos de deconstrucción tiene mucho trabajo que hacer y tiene toda la labor empírica por delante para demostrarlo. Con lo cual esa segunda cuestión que yo pondría encima de la mesa es que
esa tensión entre primordialismo y construccionismo es fundamental y la antropología lo ataca de lleno, pero no obstante la antropología tiene que tener una perspectiva epistemológica interna, de control epistemológico interno, porque si no tiene mucha facilidad para reificar lo que supuestamente tienen que hacer unos grupos y tienen que hacer otros. ¿Por qué quiero poner este problema encima de la mesa? Después de mucho tiempo trabajando con cuestiones de género, cuando la política ingresó al ámbito teórico del género, es decir, una cosa es hablar desde la teoría del género y otra cosa es hablar desde las políticas de género del género, ¿de acuerdo? Cuando la política ingresó al ámbito teórico del género, a mi juicio, generó o produjo un problema al que tenemos que estar atentas y atentos. Al que tenemos que estar atentas y atentos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se desarrolla la teoría feminista desde el punto de vista político, sucede una cosa que a mí me parece muy importante, y es que los planteamientos de la igualdad, sobre todo desde una perspectiva liberal, entendían que aquellas prácticas y aquellas cuestiones que hacían las mujeres, que hacían seculares históricamente las mujeres, eran únicamente un efecto de la sociedad patriarcal. No sé si me estoy explicando. Solo un efecto de la sociedad patriarcal. Aquello que las mujeres sabían hacer, solo un efecto de la sociedad patriarcal. Claro, cuando estudiamos estas cosas uno dice sí y no. Sí y no. Sí y no. Porque la actividad y las prácticas que han estado en manos de las mujeres a lo largo del siglo tienen que ver con una categoría muy amplia, que se llama la reproducción social. Fundamentalmente con aquellos elementos que están relacionados con el cuidado del otro y con el cuidado del otro completo. Probablemente este país, después del conflicto que ha vivido, no se habría sustentado si no hubiera sido por el cuidado de las mujeres. Por el cuidado de las mujeres, invisible y no reconocido de las mujeres. En España hace como 3 o 4 años se aprobó una ley sobre el cuidado, sobre aquella persona que cuidaba tenía derecho a tener una prestación económica porque era trabajo. Ridícula, pero una prestación económica. ¿Qué pasaría en este país si todas las mujeres que se dedican a cuidar tuvieran que tener una prestación económica por haberlos criado ustedes y que tengan la posibilidad de estar sentados aquí? Eso es una política. Si no, nos podríamos salir de las casas y ya no cuidamos. Esto se acabó, ya no es más. Entonces, el problema del cuidado es un problema importante, porque en esas políticas se tendió a invisibilizarlo, porque las mujeres tenían que salir del cuidado. Claro que tienen que salir del cuidado, pero el cuidado, la función y la necesidad del cuidado no desaparece porque nosotros no salgamos del cuidado. No sé si me estoy explicando con claridad. No desaparece porque nosotros no tengamos que salir del cuidado. El problema es cómo hay una corresponsabilidad sobre ese cuidado, una responsabilidad sobre ese cuidado que tiene que ser compartido. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna manera el feminismo más liberal, eso era un dardo envenenado, porque las mujeres tenían que desarrollarse exitosamente en aquellos espacios que tuvieran que ver con la producción social, no con la reproducción. Luego los estudios antropológicos y de las ciencias sociales en general han demostrado claramente que el género se da siempre la mano entre producción y reproducción, que ese corte no existe de manera radical, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuidado es importante, el cuidado sostiene y el cuidado es una categoría muy amplia, es una disposición humana muy amplia. No solamente al cuidado de los otros concretos, sino de todo lo que tengo alrededor del medio ambiente, de las relaciones familiares extensas, de que las calidades de vida sean más proclives, sean mejor, por ejemplo, dentro de los espacios de la pobreza. Dentro de los espacios de la pobreza es posible trabajar el cuidado para cuidarnos mejor. ¿Es posible hacerlo o no es posible hacerlo? Eso es un saber histórico que tiene siglos y siglos concentrados y es transversal culturalmente. La forma en la que cuidan las mujeres, que no es que nosotros lo tengamos en las venas, sino que es que hay una disposición y una socialización a que nosotras lo hagamos. Pero eso no solamente puede ser patrimonio nuestro, pero sí hay un saber histórico acumulado que no puede negarse y que tiene que socializarse y que tiene que corresponsabilizarse. Y si eso no se hace en un país, esa sociedad no se desarrolla nunca. Nunca. Aquí podremos hablar de paz, de derechos humanos y de lo que os dé la gana, de lo que queráis. Pero si esos derechos no se comparten, esas responsabilidades no se comparten, vosotros tendréis unas opciones y unas oportunidades y ellas siempre tendrán muchísimas menos. Porque el tiempo que se dedica al cuidado debería ser una corresponsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto no es política. Todo esto son hechos concretos. Vuestras posibilidades de desarrollaros pasan por ahí también. Y de un diálogo
que permita un diálogo intergenérico, no solamente, o sea, intragenérico entre géneros, no solamente al interior de un mismo, de los hombres que tenemos cerca. Entonces, yo lo dejo, recojo la política, recojo la pobreza, recojo todo lo que ha dicho Carlos, y solamente me gustaría poner el acento en una cosa que ha comentado al principio. Carlos decía, cuando la antropología hace política, nosotros tenemos que ver cuáles son los anhelos de la gente, ¿no? A partir del no ver la gente. Yo me pregunto, en determinados casos, ¿de qué anhelo estamos hablando? Si no se toma conciencia de una posición desigualitaria y de una posición que no te permite las mismas oportunidades y que ni siquiera sabes cómo empoderarla, ¿cuáles son tus anhelos? ¿Los que tú pienses o los que a ti te impongan? Los que tú pienses o los que a ti te impongan. Entonces, los anhelos de la política en abstracto están muy bien, pero cuando entremos a los grupos concretos tendremos que ver si esos grupos concretos tienen las posibilidades de desarrollar horizontes de vida, pero horizontes de vida que sean empoderados, no los que nos digan las políticas que tenemos que desarrollar, porque si son los que nos dicen las políticas, está muy claro que nos tendríamos que dedicar a cuidar a hijos y a tener familia, y para ustedes contar mucha más historia que hacer. Para eso seguramente habrá dinero, para lo otro no tanto, pero para eso sí. Entonces yo lo dejo aquí. Entonces ya este nuevo espacio nos ha planteado una serie de elementos importantes para reflexionar sobre estas variantes, digamos, del quehacer antropológico que me parece están cada vez más integradas. Yo les mencioné a Manuel Gamio en México, luego les comenté a Norbert Lechner. Manuel Gamio era un antropólogo en la Revolución Mexicana, no colombiano, y luego les comenté a Norbert Lechner, que no era un antropólogo, era un politólogo, y este politólogo desarrollaba esa sensibilidad para hacernos ver de una manera significativa, que la podíamos interpretar los antropólogos. Pero ¿por qué cito primero un antropólogo y luego cito un politólogo? Bueno, ahí hay un momento de ruptura que comienza a desarrollarse en las ciencias sociales en general, y es que comenzamos a abrirnos a la interdisciplinariedad. Comienzan a haber preguntas más o menos comunes. Esas antropologías comienzan a desarrollarse en momentos muy particulares. La Revolución Mexicana de Manuel Gamio. Forjando Patria es una teoría antropológica del posconflicto. ¿Por qué es una teoría antropológica del posconflicto? Porque la hace Manuel Gamio, la diseña, la piensa justamente en el momento posterior a la Revolución Mexicana. Si esta teoría es del posconflicto, ¿qué nos puede decir ahora? Y ese Forjando Patria tenía un componente muy interesante. Manuel Gamio decía que pareciera una crítica a la oraloteca, pero no lo es. Manuel Gamio decía que a los mexicanos no había que contarles su pasado, sino mostrárselo. Y a partir de esa filosofía desarrolla todo el proceso de recuperación cultural de México, tanto arqueológica como de la vida espiritual de México. Nosotros aprendimos con Durkheim que los hechos sociales son como cosas, son materiales, constituyen una fuerza, y por lo tanto estamos hablando de que el mostrar el pasado significa también recuperarlo. Antropologías visuales, literaturas, vivencias, etc. Todo lo que reporta la etnografía entonces significa también mostrar el pasado. En ese sentido,
encontramos un soporte material de esa antropología. Norbert Lechner nos habla de un periodo muy interesante. Nos habla de un periodo en el que comienza a repensarse la política a propósito de dos revoluciones muy importantes, que tienen 20 años de diferencia, pero que son significativas para América Latina. La Revolución Cubana y la Revolución Nicaragüense. En ese intervalo de tiempo, pues, suceden procesos revolucionarios más o menos significativos en todo el continente. Comienza a pensarse la política de manera distinta. Y es quizás por eso que aparece un contenido en la política que es fundamentalmente antropológico, que es la teoría del sujeto. Entonces, el sujeto ya no preexiste. ¿Quiénes son los colombianos? Los colombianos son los que viven en Colombia. Sino, ¿cómo se desenvuelve ese ser colombiano? ¿Cuáles son sus características? Ese ser ya plural, diferenciado. El colombiano hace 40 años era uno, desde Nariño a la costa. Pero hoy no. Hoy hemos aprendido que no, que es diferente un colombiano y una colombiana, y si esa colombiana es de Barranquilla, pues es muy distinto incluso de si es samaria o no, etcétera, etcétera. Somos capaces, desarrollamos una sensibilidad sobre la precisión de quiénes somos, sobre esa subjetividad, y por eso la subjetividad entra en la política, y por eso no está desprendida de si es, voy a decirlo con categorías no políticamente correctas, si es negro, si es blanco, si es indio, si es azul, si es amarillo, si es chino, si es rolo, si es profesional, si no lo es. Todo eso constituye una serie de variables muy importantes. Y por lo tanto, estamos en definición. Pero al estar en definición, se genera una inestabilidad, una ansiedad, una angustia, un problema. Que tiene que ver con esto que Belén nos decía. ¿Cómo se definen esos amigos? El movimiento indígena planteó los planes de vida, una categoría que tiene que ver mucho con el proyecto de vida, tanto individual, pero también como colectivo. ¿Qué es lo que nos planteamos nosotros en función de ese ser? Bueno, apareció en el campo de la política un teórico muy importante, que ustedes seguramente ya lo están leyendo, si ya lo habrán leído seguramente, un señor inglés que se llama Radcliffe Brown, ¿no? Y Radcliffe Brown escribió varios libros, uno de los pensadores fundamentales, y en uno de ellos hablaba de la política, y decía que la política estaba definida por quién usaba legítimamente la fuerza. Eso lo dijo Radcliffe Brown, lo dijo la antropología. Después la teoría política, si ustedes oyen hoy hablar a un politólogo, el uso legítimo de la fuerza lo tiene el Estado. Eso es lo que decía Radcliffe Brown. ¿Y cómo se desplaza y cómo se invisibiliza ese conocimiento de la antropología, la ciencia política? Hay libros que cuando nosotros leemos teoría nacional, las bases son los antropólogos, no los politólogos, porque han sido los politólogos los que han tenido que aprender de esa sensibilidad local de la antropología. Y por eso la vuelta a la localidad hoy, que es más legítima que antes, es importante tenerla en cuenta. Pero resulta que vino un hombre que se llama Giorgio Agamben, que no es politólogo, que no es antropólogo, que tiene como unos cuantos añitos menos que Radcliffe Brown, y en un libro que se llama La nuda vida, suelta una frase como la siguiente: el verdadero poder no es el del que usa la fuerza, sino el de quien es capaz de sacrificar sin ser sacrificado.
Y ese hombre se fundamenta sobre textos filosóficos que se anclan en el medioevo, pensando, observando como los antropólogos en instituciones arqueológicas. Sacrificar sin ser sacrificado, el poder máximo. Y entonces, nuevamente, esa sensibilidad antropológica me vuelve a traer el ritual, me vuelve a traer el mito, pero rendido dentro de un ámbito completamente distinto. No meramente cultural, sino estrictamente político. Y entonces lleva a las preguntas que nos estamos haciendo ahora. ¿Quién sacrifica? ¿Y por qué no podemos sacrificar? O más bien, ¿cuál es el poder que tiene aquel que sacrifica sin necesidad de ser sacrificado? Y encontramos al Estado. Hace unos años estaba al frente de una consultoría que era muy interesante, era desarrollar la jurisdicción especial indígena en Colombia. Y tenía que trabajar con jueces de la República y con pueblos indígenas. Se hicieron varios talleres nacionales y algunos regionales, uno de ellos aquí en Santa Marta, otros en Nariño, otros en Bogotá, otros en Amazonia, etcétera. Pero, digamos, era una reflexión a instancias del Consejo Superior de la Judicatura para desarrollar la jurisdicción indígena. Y una noche de tertulia, conversando con los abogados, un abogado comenzó a contar anécdotas, ¿no? Nosotros, imagínense que me mandé yo a mi secretario a que fuera a hacer un levantamiento de un cadáver, de un ahorcado en tal sitio, y nada, que llegaba. Entonces yo llamé al secretario, dice la juez, y le dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No ha hecho usted el levantamiento del cadáver? Dice, no, si es que es muy difícil porque primero hay que hacer el bajamiento del cadáver para luego poder hacer el levantamiento del cadáver. Digamos, todo este tipo de anécdotas van contando las situaciones que tienen que ver con esas realidades. Pero dijo una cuestión muy importante. Dijo, los jueces siempre tendremos enemigos. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros impartamos justicia, no es fácil decirle a una persona, usted tiene que irse 20 años a la cárcel. Y aquella que va a 20 años a la cárcel y uno tiene que firmar que va a 20 años a la cárcel, no creo que lo va a recibir de buen gusto. Bueno. Esto que aparentemente resulta anodino, forma parte, digamos, de esas estructuras de poder sobre las cuales descansa nuestra cultura y descansa el poder. Pero además pensamos que ese poder es solamente a través de las instituciones legítimas del Estado. No. Cada comunidad lo tiene. Cada comunidad desarrolla sus propias estructuras de poder, de autoridad, su propia forma de hacer política. Y no son solamente aquellas que derivan del paramilitarismo o de los bandos que estén en la guerra, en las armas, sino también de las propias estructuras. Por lo tanto, me parece que es uno de los elementos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Cómo esta estructura que va definiendo los poderes locales también juegan un papel importante. Los antropólogos llegamos a las comunidades a hacer etnografía, a observar, pero estamos siendo observados. La comunidad es una maraña de conflictos, de problemas que necesitamos entender. Y esos conflictos no son solamente dados por la pertinencia o no a un partido, sino que son dados por los procesos de organización social, por los procesos de organización familiar,
por las redes de amistad, por las redes de parentesco. Ahí se materializan muchos de estos poderes. Por eso, entrar a observarlos nos resulta mucho, mucho más importante. Creo que, digamos, esto sería uno de los apuntes sobre esos tránsitos que van llevando, digamos, de un Gamio que mira el forjar la comunidad, el forjar lo local, el desarrollar lo local, a un Lechner que nos habla de la sensibilidad para convertir anhelos en transformaciones sociales, crear sentidos, incorporar subjetividades, sujetos, individuos, personas, comunidades, y en tercer lugar, a las sutilezas de la cultura que convierten los actos rituales de la cultura, de las instituciones, en actos de poder que muchas veces incorporan en los territorios también una violencia significativa y que necesitamos nosotros entender. No son solamente los contendientes externos, sino cómo se desenvuelve la comunidad en esos espacios. No tengo alguna pregunta más que votártela para que nos hables, por ejemplo, de cómo una antropóloga ha tenido que enfrentar en lugares donde aparentemente no hay violencia, pero nos encontramos con una experiencia en la Fiscalía de Género u otra que tú quisieras tomar de tu trabajo. Me parece muy importante lo que Carlos está comentando sobre el poder. El poder siempre ha existido en cualquier sociedad, en cualquier grupo, y Foucault eso lo termina desarrollando muy bien hablando de la reticularidad del poder, ¿no? Que no se ubica en espacios concretos, sino que lo podemos encontrar a través de largos escenarios. Lo que sí es cierto es que la forma en la que se está produciendo el poder se está transformando. Me estaba acordando ahora mismo cuando escuchaba a Carlos de un autor, de un pensador norteamericano que seguramente lo conocéis, Richard Sennett. Cuando él habla en su texto la corrosión del carácter, él dice, ¿no?, la capacidad que tiene el nuevo paradigma de la flexibilidad de corroer las identidades porque ya nada es a largo plazo. O sea, el paradigma de la flexibilidad ya nada es a largo plazo. Todo se consume en el momento o tiene un periodo de vigencia corto, si no tendríamos la fecha de caducidad en los alimentos, y no, es toda una biopolítica también. Entonces, eso me parece que es importante, porque una de las cuestiones que trae este nuevo paradigma es el debilitamiento de los estados. El debilitamiento de los estados. La reorganización neoliberal del mundo lo que trae es justamente el debilitamiento de los estados como una instancia de poder que podía regular ese poder y lo podía administrar de una manera distinta bajo lo que nosotros conocíamos como los estados sociales de derecho. Estados sociales de derecho. Algo que viene debilitándose progresivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ese, digamos, paradigma neoliberal donde esas nuevas formas de gubernamentalidad, en términos de Foucault, que estamos analizando hoy por hoy, donde de manera más fuerte chocan y donde se dejan ir, se dan contra un muro, es contra el ámbito local. Porque al ámbito local es muy difícil decirle nada es a largo plazo. Si yo compro una casa y pago una hipoteca, la voy a pagar toda la vida. Si tengo hijos a los que criar, a los que educar, a los que llevar a la universidad, a los que intentar procurar que tengan puesto de trabajo el día de mañana, usted no me puede decir que mi hijo no es a largo plazo, mi hijo es para toda la vida. Si pago la casa es para toda la vida. Las relaciones con la familia más o menos inestables, pero es para toda la vida. El territorio en el que yo vivo podrá construirse un centro comercial, un edificio, pero mire usted, es para toda la vida, porque si mañana tenemos un problema medioambiental, tenemos un problema de potabilidad de agua, tenemos un problema de sostenibilidad, sigue siendo para toda la vida. Es decir, ese elemento tan sumamente cambiante en el ámbito global, en el ámbito local no se da de la misma manera. Entonces, donde primero choca estas transformaciones del poder, donde hay una alta competitividad, es justamente en el ámbito local, que sí estás pensando en una esperanza de vida, por lo menos razonable, como para la siguiente generación, dentro de ese ámbito de la reproducción social, poderla poner y situarla donde le corresponde. Entonces, claro,
esas políticas tan sumamente competitivas, desreguladoras de la vida social, chocan directamente con los ámbitos de vida locales, que son los ámbitos familiares, que son los ámbitos de la política municipal, que son los ámbitos de la política regional, que tienen que hacer un ejercicio de resistencia adicional para poder enfrentar esas nuevas transformaciones del poder. Entonces, una de las cuestiones que a mí me parece muy importante en manos de la antropología, la sensibilidad que la antropología tiene para diagnosticar el poder y ver de qué manera se está produciendo y de qué forma se distribuye y de qué forma se concentra, podría ser un elemento de ventaja a la hora de ver cómo tenemos que negociar esa parte del futuro que nos corresponde, que se está negociando ya. Cuando hablábamos el otro día, hace un par de días, en la jornada esta que se organizó del Día de la Antropología, y en algún momento comentaba que la antropología no puede vivir de espalda a otras disciplinas o a otros diálogos, o que no puede vivir de espalda a otras formas de negociar para poder seguir estando. Tiene que aprenderla, eso tiene que ver también con aprender esa nueva forma en la que se está gestando el poder y el poder se distribuye para poder estar en los espacios que le corresponden, porque es que lo que tiene que decir es importante. Cuando estas grandes políticas choquen con el ámbito local, dependiendo de las fortalezas que ese ámbito local tiene, podrá responder de una manera, podrá responder de otra. Cuando Carlos hablaba de los sujetos, yo pensaba, bien, yo veo a todos estos, ¿no?, y a todas estas estudiantes aquí sentados que podrían ser mis estudiantes en España, y veo que hay muchos parecidos. Hoy por hoy soy un sujeto bastante global. La gente joven, estoy segura que han visto series de televisión parecidas, que tienen narrativas parecidas en la cabeza desde el punto de vista global. Desde el punto de vista global podríamos ver o ubicarnos en cualquier parte. Claro, la pregunta es, y esa parte de lo local, esa parte de localidad que hay en cada uno de vosotros, como decía Foucault, que luego lo recoge Donna Haraway, ¿no?, esa situacionalidad que hay en vosotros, esa localidad, esa particularidad o singularidad que hay en vosotros, ¿de qué manera juega activamente desde esa perspectiva del poder para poder construir futuro desde aquí? La gente podrá moverse, no, yo me voy a hacer un doctorado en Estados Unidos, yo me voy a España, yo me voy a Canadá, habrá algunos que puedan irse, pero es que la mayoría no va a poder irse. Podrá irse, pero no se va a poder ubicar en otra parte. No sé si me estoy explicando con claridad. La mayoría no se va a poder ubicar, y quien nos lo diga, o está mintiendo. O está mintiendo. En España tenemos ahora mismo un 23% de paro, y dentro de ese 23% prácticamente el 18% de gente de vuestra edad. Con sus carreras, cuando salen a Londres, cuando salen a cualquier otro sitio, en principio no pueden practicar su carrera, y su carrera la podrán practicar si a ellos les falta fuerza de trabajo especializada en eso. Si no, no. Y ya el Estado no es un gran empleador, porque ya se están encargando la multinacional y el neoliberalismo de decir, el Estado ya no es empleador. La gente que se busque la vida, no tenemos que pagar ni derechos sociales, ni seguros, ni pensiones, ni nada que se le parezca. ¿Ustedes creen de verdad que pueden hacer la vida fuera? Más del 70% va a retornar aquí. Ahí están las estadísticas en otro sitio. Van a retornar aquí. Empápese de todo lo que puedan. Quien se pueda quedar fuera, que se quede, pero quien se crea realmente el rollo este patatero, como se dice en España, de que se va a poder ubicar fuera, que lo piense con tranquilidad. Es mucho más inteligente pensar cómo vamos a construir proyectos de futuro en los espacios donde estamos y de qué manera vamos a entender el futuro nosotros aquí. ¿Cuáles son nuestras particularidades? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos recoger ideas de fuera y hasta dónde no tenemos más remedio que crearlas desde dentro? Porque tenemos nuestras propias condiciones. O sea, a mí me parece importante que se os diga que la mayoría no tiene futuro fuera. Si creéis que os vais fuera porque no lo tenéis dentro, os equivocáis, porque el mundo está igual de revuelto allí donde se vaya. Allí donde se vaya. En ese sentido, las carreras que tenéis vosotros ahora mismo estáis muy formados para poder pensar de una manera distinta. Pero a mí me parece importante ser sincero en esta historia. Yo veo como los míos están volviendo y hablan inglés. Y otros hablan alemán, y me tuve que reír en una película que vi hace poco porque unos chavales españoles se van a vivir a Alemania, les toca aprender alemán, ingenieros, y cuando vienen a darse cuenta, donde llevan viviendo cerca de 2 años en el barrio turco. En el barrio turco no habían podido pasar al centro de Berlín ni al centro de Bonn, no habían podido pasar, y la película termina como un chiste diciendo, pero nosotros ¿dónde estamos viviendo? ¿En Alemania o en Turquía? No habíamos ido a un sitio hiperdesarrollado, resulta que es que estamos viviendo en Turquía. Listo, llegaron a Alemania pensando que nada más que iban a ver rubio con los ojos azules, resulta que la mayoría eran turcos donde tenían que desenvolverse. Que también hay espacios de segregación etnorracial y económica en otros lugares.
Es mucho más inteligente pensar qué hacemos con lo que tenemos alrededor. Y hay una cosa que es muy importante que yo sí he sacado de mis investigaciones. Cuando hay coyunturas para emanciparse, cuando hay coyunturas para hacer cosas de otra manera, si no somos capaces de verlas, la oportunidad se va, se pierde. Porque no estuvimos preparados, estamos preparados para aguantar la presión, la discriminación, las dificultades económicas, pero cuando se abre un poquito, esos grupos no se han dado cuenta de que ahí hay un camino para tirar adelante. Yo me parece que en este país se está viviendo algo parecido. Hay como coyuntura, hay como posibilidades, con muchísimas dificultades, porque el discurso es tremendamente duro y complicado, y desde fuera se ve de una manera y desde dentro se ve de otra. Yo llevo 20 años viniendo a Colombia, 20 años. 20 años me ha dado tiempo a ver cosas desde fuera, no desde dentro, pero desde fuera sí. Y aunque no lo creamos, hay más cosas. Hay más cosas, se han hecho cosas, porque si no negaríamos el trabajo que viene haciendo la gente desde hace 30 años en este país, ¿o no? O antes había tanta gente matriculada en una universidad, o las mujeres podían compartir los espacios que están compartiendo ahora. Digamos que lo que han hecho los que venían antes de algo habrá servido, ¿no? De algo habrá servido. Pues piensen en lo que tienen que hacer ustedes para los que vienen detrás. Para los que vienen detrás. Esas responsabilidades les toca cogerlas. No son niños por ahí, son jóvenes. No, no, la juventud les va a durar muy poco. Les va a durar muy poco. Entonces yo quería, un poco recogiendo las palabras de Carlos, digo, bueno, pues me parecía que esto era un planteamiento. Lo de la fiscalía fue lo siguiente. El problema de la violencia de género es un problema real. Ustedes lo saben que es un problema real. Cuanto más conciencia hay sobre el fenómeno, más visible es. No es porque no existiera, es porque es más visible. Se ve y hay más instrumentos para visibilizarlo. España ha sido bastante pionera con la ley de violencia contra las mujeres, fue bastante pionera, pero eso generó ampollas. Eso generó ampollas en muchos sectores sociales, pero también en el ámbito de la judicatura y en el ámbito del derecho. Porque el ámbito de la judicatura, nos guste o no nos guste, tiene también condiciones estructurales de pensamiento y de mentalidad. Cuando la judicatura seguramente tenga, o sea, por ejemplo, pensemos por qué en Estados Unidos la mayor parte de la población carcelaria es negra. Porque son más malos los negros, lo llevan en los genes o porque es la historia. Y lo digo negro abiertamente, como lo dicen ellos. No, es porque hay una discriminación histórica que las oportunidades son menos, en unos son juzgados injustamente y en otros no le quedan más posibilidades que transitar por donde transitan. Bien, entonces podríamos pensar que hay prejuicios raciales y hay prejuicios étnicos dentro de los espacios de la justicia. Así mismo se ven como espacios de justicia, pero tendrían que depurar muchas cosas para ser verdaderamente justos. ¿Qué es lo que sucede en el ámbito de la violencia de género? Porque también al interior del espacio de la judicatura hay un pensamiento que es patriarcal. Y hay una dificultad especial para entender el fenómeno en toda su dimensión. Pero los movimientos feministas fueron muy importantes, la gente que trabajó en derecho penal, con las que he podido trabajar con alguna de ellas, ha sido gente muy buena que ha logrado ubicar determinadas cuestiones. Claro, desde que la ley de violencia de género se monta en España hasta ahora ya han pasado unos años, ya la cosa está como muchísimo más normalizada. Cuando se mata a una mujer es un asesinato, no es un problema de honor entre familias ni del hombre, no, es un asesinato y no tiene más que hablar, pero se crea una jurisdicción especial de la Fiscalía de Género para tratar este tipo de delitos. Pero esta jurisdicción especial es muy interesante porque una de las cosas que va mostrando es que, aun siendo un cuerpo altamente capacitado, como son las fiscales de violencia de género y algunos fiscales hombres, pero en los asuntos de las mujeres parece que nada más que lo tratamos las mujeres mayoritariamente, entonces la fiscalía está básicamente compuesta por mujeres. Incluso dentro de la judicatura también hay problemas de feminización en el sentido de que ese tipo de trabajo tiene menos valor, pero a su vez también está criticado porque se supone que no es justo. Que cuando un hombre termina maltratando a una mujer, en muchos de los casos poco menos es que la mujer lo ha provocado, que se lo merece y que es una forma de reordenar la conducta de ella, porque ella se salió de los patrones o del, digamos, el contrato patriarcal que existe. Entonces eso fue un trabajo muy interesante, porque ir avanzando en este tipo de planteamientos, ustedes tienen un problema de violencia, ¿no? Lo vienen hablando, pero la violencia de género es una de ellas. Y si entramos en el conflicto que se ha vivido en este país, seguramente si levantáramos los crímenes que tienen una perspectiva de género, o que son feminicidios, serían muchísimos, ¿no?
si levantáramos los crímenes durante la guerra, ¿no? que han tenido, que son realmente feminicidios, tienen un carácter de feminicidio, ¿cuánto sería? Muchísimo, muchísimo. Entonces, esto ha costado muchísimo trabajo en España avanzar sobre estos supuestos. Y una de las cosas uno de los rechazos que generó la ley, los espacios más conservadores lo que venían a decir era que la ley realmente no servía para nada porque los crímenes se seguían produciendo y se seguían dando. Entonces, que es que la misma ley incentivaban que los hombres mataran. Mire usted, los delitos, o sea, nosotros tenemos un código penal, ¿sí o no? ¿Eso significa que los delitos hayan desaparecido, los crímenes hayan desaparecido por tener un código penal? No, siguen existiendo. Lo que hace la ley es regular un crimen que no se consideraba crimen, que funcionaba de manera invisible y las familias preferían callarlo de manera interna y usted no diga porque el honor de la familia, porque no sé qué, y se aguanta como puede, a sacarlo del espacio privado para situarlo en el espacio público. Entonces se convierte en un asunto de Estado. Ya no es un asunto familiar, ya no es un asunto privado, es un asunto de Estado, donde progresivamente se han ido perfeccionando los mecanismos de control, de seguridad, de regulación, pero lógicamente es una ley que lleva muy poco tiempo y que tendrá que seguir perfeccionándose, tendrá que seguir trabajándose, pero en ese sentido no se puede dar un paso atrás. Lo verdaderamente interesante es cómo este tema todavía hay que defenderlo, hay que denunciarlo, hay que decirlo y poco a poco la sociedad se va solidarizando con estas cuestiones, pero no porque al principio la gente estuviera de acuerdo con esto, no porque la gente estuviera de acuerdo con esto. La violencia, no me gusta hablar de violencia de género, me gusta hablar en este caso de violencia contra las mujeres, es algo que está muy institucionalizado socialmente, muy tolerado socialmente y que tiene muchas dificultades jurídicas para que adquiera el rango que es necesario desde el punto de vista, digamos, de la justicia y del derecho. Y ese fue un trabajo muy interesante en España que se sigue haciendo y que sigue siendo referente para otros muchos lugares. Yo creo que ya vamos a ir cerrando algunas ideas y los invito a que puedan ustedes, en cuanto quieran, levantar la mano para ir haciendo algunas preguntas, etcétera, de tal modo que ya podamos ir abriéndolo a alguna reflexión. Bueno, una de las cosas que me gustaría a mí, señalar para ir concluyendo, es que, de tres lecturas que he hecho, de muchos libros, he señalado tres que han sido muy señeras, para hacerme antropólogo y para tratar de pensar lo político, la política desde la antropología, que significa tratar de pensar lo más cercano a lo que piensa también la gente. Entonces, les he dicho de un mexicano, les he hablado de un alemán que se formó en Alemania, luego pasó por la escuela de Chicago y luego se hizo en las revoluciones centroamericanas y terminó en Chile, un politólogo, Lechner, y finalmente les he hablado de un filósofo europeo que, dedicado a mirar las arqueologías, la vida de los conceptos, nos habla de algo tan poderosamente antropológico como hablarnos de el poder que significa sacrificar sin ser sacrificado. Esa es una historia, que es una búsqueda, pero que no hubiera sido posible si no se hace aquí en Colombia. ¿Y dónde se hace? Se hace en el Cauca, se hace en el Pacífico, se hace en Nariño, se hace en el suroccidente colombiano, se hace pensando un poco en el centro de Colombia, se hace pensando alrededor de los pueblos indígenas. Hay un momento muy importante de la antropología que lo vamos a llamar las declaraciones de Barbados. Las declaraciones de Barbados es un periodo de los años 70 en el que los antropólogos latinoamericanos dicen la antropología no puede hablar por los indígenas,
son los indígenas los que tienen que hablar por ellos mismos. Y se organizan unas reuniones internacionales donde se llevan a los líderes indígenas de Colombia, de México, de Guatemala, de El Salvador, etc. Y yo me formo en ese lugar, me formo en esos debates, en esa discusión. Había un profesor que decía, ¿usted es de los que cree que los indios van a hacerle su trabajo de grado? Porque uno estaba pensando en que los indígenas tenían que tener su propia voz. Esa es una época de militancia, de actividades muy importantes que proyectan la antropología en una acción internacional. Los antropólogos comienzan a tocar las instituciones internacionales, pero también los indígenas comienzan a tocar las organizaciones internacionales. Se habla del movimiento indigenista latinoamericano y a partir de ahí comienzan a surgir una serie de tesis importantes que son las que tienen o dan origen o apoyan muchas de las reivindicaciones que van desde los convenios y tratados internacionales, como el 169 de la OIT que ustedes conocen, que se convierte en ley de la República antes de tener constitución política en Colombia. Eso lo hacemos los antropólogos. Vamos adelante de la política. Pero necesitamos comenzar a tener memoria de eso. Porque parece que uno hablara de la política. ¿A dónde va? Eso no me toca a mí. ¿De qué está hablando este mundo? Entonces, necesitamos entender eso. Entonces, esos momentos de la política se comienzan. Y aquí en el Magdalena, con el surgimiento del departamento, me recordaba mucho mi experiencia en México. Los antropólogos en México se cuentan por miles, 100,000, es mucho. Y el Estado tiene capacidad de captarlos y de emplearlos. Es impresionante. ¿No? En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Dirección de Culturas Populares, en el Instituto Nacional Indigenista y ahora en otras muchas instituciones. Abre un espacio impresionante, pero no indígenas, solamente antropólogos. Ahora hay antropólogos, abogados, psicólogos, de todo hay allí. Pero aquí, el profesor Fabio comenzó a desarrollar el museo, comenzó a desarrollar la revista, comenzó a desarrollar cuando se ponía lo de la pesca, todo este tipo de cosas que formaban parte en México de lo que eran las culturas populares. Eso significa que hay una capacidad institucional para abrir las fronteras de la antropología. Porque una cosa es una antropología indigenista, que ya se internacionaliza, que ya da vocería a los indígenas y nos lleva a replantear necesariamente el quehacer del antropólogo. Y otra, a que existen otros elementos culturales. Yo les recuerdo que en una clase aquí, no fue aquí, fue aquí al lado, en un aula, sudando la gota gorda, algunos de los alumnos que están aquí, profesores que están aquí, que en esa época eran alumnos, discutiendo sobre los elementos culturales de los municipios, surgió esa categoría de municipio cultural, que tiene que ver con esas posibilidades en donde la antropología puede mirar resistencias, que puede mirar las identidades, que puede mirar sin necesidad de pensarse solamente desde lo indígena. Pero resulta que en ese lapso también hubo una serie de textos que comenzaron a abrir las posibilidades de mirar. Ya no era solamente indígenas, en sus comunidades. Estamos hablando de indígenas que se montan en los aviones, que van a discutir a las Naciones Unidas. Ojo, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta.
que están organizando políticas que tienen efectos en Japón, en Australia, en Sudáfrica, en Finlandia. No estamos hablando de tonterías. Estamos hablando justamente de la capacidad expansiva de esos movimientos. Muy importante. En ese lapso, entonces, comenzamos nosotros a tratar de pensar qué es la política. Llegamos a Colombia. Estamos en Colombia. Una época dura. Ustedes estaban naciendo, muchos de ustedes. 1984, 85. ¿No? Harto tiempo, ¿verdad? Por eso, es que ustedes tienen que comenzar a mirar esas historias. Allá estaban caminando los antropólogos. No es que se nos apareció el proceso de paz y vamos a ver qué hacemos. No. En ese momento, aquí ya había movimientos indígenas maduros. Ya Luis Guillermo les contó el proceso en Guambía, también el proceso NASA, los consejos regionales. Los campesinos y los indígenas se habían separado porque son distintos. Había movimientos en torno a la tierra, la lucha agraria, etcétera, que vienen de atrás, pero que en ese momento nos planteaban nuevos retos. Había violencia del narcotráfico, violencia paramilitar, violencia guerrillera. Y surge un proceso constituyente. La constituyente anima una transformación. En el Instituto Colombiano de Antropología se lleva la Secretaría Técnica de la discusión que va a dar el artículo 7º constitucional. Estábamos ahí. Pero en ese momento también se desarrollaba el Plan Nacional de Rehabilitación, 1991. Ya ustedes, creo que en ese momento ya tienen biberón en la boca. Entonces, en ese momento, la Constitución del 91, 5 antropólogos se reúnen con personas del Perú, donde está la sede de la OIT para América Latina, a discutir la transformación del convenio 161 en el convenio de la OIT, en el 169 de la OIT. La diferencia es que se deja el indigenismo integracionista para dar posibilidades a un indigenismo más autónomo, que tenga posibilidades de autonomía, reconocimiento de tierras y un trabajo. Muy importante. Se firma 6 meses antes de la Constitución. Yo recuerdo que en ese momento estaba en el macizo colombiano, y al macizo colombiano yo iba con las cartillas debajo del brazo, con las cartillas del convenio 169 de la OIT, para discutirlo con los pueblos indígenas, en este caso con los yanaconas, discutirlo en los resguardos. Teníamos una mirada sobre el alcance político. Es una época que es necesario comenzar a mirarla. La antropología etnográfica para mí en ese momento entró en una crisis. Porque ¿cómo voy a hacer yo etnografía si la gente la puede hacer? Si lo que estamos discutiendo sobre el reconocimiento de la diversidad étnica es que la gente tenga su propia vocación para hacer las cosas, sus propias posibilidades. Bueno, de tal manera que nosotros lo que intentamos fue estimular eso, y por supuesto hubo un giro particular sobre el quehacer antropológico, más hacia lo comunitario, más hacia las discusiones, más hacia la construcción de procesos, etcétera, más hacia interpretar qué hacen las comunidades. Y eso funcionó de manera muy interesante, por lo menos donde nosotros estábamos trabajando. Ese cambio posteriormente lo hemos visto en el desarrollo de algunos trabajos de investigación, pero también de algunas prácticas y en la formación de los antropólogos.
y que me parece que ahí es necesario comenzar a revisar, a pensar qué fue o cuál fue el efecto de ello. A mí me parece que la apertura de la Constitución nos fijó la posibilidad de pensar un país distinto, pero nosotros nunca entendimos eso. Yo recuerdo que en mis clases les comentaba a los chicos entonces, hay que tratar de entender qué es lo que significa el ahora, en dónde estamos en este momento. Tratar de entender ello, porque si nosotros no entendemos ese presente, pues muy difícil. Y se necesita mucha sensibilidad para tratar de entenderlo. ¿Qué pasó entonces? Que se desplegó la necesidad de trabajar en la concreción de las instituciones que tenían que ver con los indígenas. Pero ¿cómo? ¿Algunos de ustedes conocen la Constitución de 1991? Levanten la mano el que la conozca, que haya leído algún artículo. ¿La han leído? Sí. Tristemente, porque bueno, hay una serie de instituciones nuevas que no conocíamos, que tienen que ver con la impartición de justicia, que tienen que ver con territorios, que tienen que ver con todo. Era un país nuevo el que estaba allí. Y necesitábamos nosotros entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, los antropólogos comenzamos a ser llamados. Estábamos trabajando en el Instituto Colombiano de Antropología, ya no en la organización de la constituyente, sino que nos llamaron, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo organizar la Fiscalía para que sea una institución de los colombianos? Nos invitaron desde la Procuraduría General de la Nación para tratar de entender cómo se generaban políticas de prevención ante la criminalidad, de garantía de derechos ciudadanos. ¿Qué tenemos que decir los antropólogos de ello? Nos invitaron del sistema carcelario, pero no solamente para hablar de indígenas, sino para hablar de todo. Bueno, pues fue un periodo en el que yo recuerdo los primeros debates. Los primeros debates era la Constitución, los derechos indígenas de la Constitución del 91 son para solo pueblos indígenas, no para negros o afrodescendientes. Mucho menos para la opción sexual, mucho menos para las confesiones religiosas. Esas eran diversidades que no teníamos nosotros en la cabeza. Hoy las tenemos. Hoy las tenemos. Hoy se logró evolucionar de esa manera hasta llegar hacia esos puntos. El paso de ese movimiento indigenista internacional que va a garantizar derechos muy importantes como los del Convenio 169 de la OIT. Fíjense una cosa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pueblos indígenas, cuando yo era estudiante de antropología en 1981, comenzamos a discutirla dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el año 1983 se publicó el primer libro que daba todos los contenidos de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Y miren cuándo se firmó. En el 2005. Todo ese tiempo ha sido de permanente lucha. Hay indígenas en las Naciones Unidas, hay una cantidad de asesores en Naciones Unidas, hay una sensibilidad sobre ello. Pero fíjese todo el tiempo que tiene. La Declaración Universal de los Derechos de la Diversidad Cultural, la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, es una pequeña hija de esa primigenia declaración. Pero tiene un giro muy importante, porque quitan todos los elementos prácticamente de patrimonio. Por eso ustedes encuentran en esa declaración algunos elementos políticos, de autonomía, de derechos humanos, pero no encuentran una declaración claramente orientada hacia la diversidad. En el desarrollo de ese periodo constitucional
se evolucionó también de, digamos, de una mirada de los antropólogos que defienden la diversidad cultural, los delitos cometidos por diversidad cultural. Y finalmente logramos desarrollar, o se logró desarrollar, una figura antropológica muy importante que es el peritaje antropológico. No sé si aquí se han vuelto a tomar cursos sobre peritaje antropológico y antropología jurídica. El peritaje antropológico es una figura que le permite al antropólogo describir cuáles son los conceptos que existen en una cultura que dentro de esa cultura no son criminales y sí lo son fuera de ella. Por lo tanto, permite la defensa y la protección de las personas con diferencia cultural. Ese peritaje antropológico se comenzó a realizar antes del desarrollo de la Constitución y se desarrolló posteriormente, y es el que de una u otra manera ha permitido garantizar muchos de los derechos de los pueblos indígenas hasta ahora. Ese ha sido un trabajo muy importante en términos del trabajo antropológico, y el peritaje se ha ido ampliando a otras categorías de la diversidad, a otros sujetos, no solamente a sujetos indígenas, sino a sujetos con diversidad de género, diversidad religiosa, etc. Y existen una serie de decisiones ya judiciales que son muy importantes en relación con esto, también que tienen que ver con la arqueología, con el patrimonio cultural, etc. Y eso da digamos, un ámbito muy importante, digamos, de trabajo o de desarrollo de la antropología. Entonces vemos una antropología, y ya con eso termino, una antropología que comienza a desarrollar o a impulsar la voz de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas asumen esa vocería en el ámbito internacional y en sus propios países, con una gran diferencia. Luego vienen los procesos neoliberales de transformación constitucionales, que están en todos los países, no solo Colombia, Argentina, Guatemala, El Salvador. Incluso después de los atentados del 11 de septiembre, nosotros en la Universidad Nacional publicamos un libro sobre el 11 de septiembre, y a mí me tocó mirar cuáles eran las condiciones étnicas que se daban en Afganistán, y entré por la Constitución Política de Afganistán en ese entonces, y reconocía más derechos étnicos que la misma Constitución colombiana, que para entonces era un paradigma, era un ejemplo de la consecución de derechos indígenas para toda América Latina. La Constitución de Afganistán tenía mayor reconocimiento, y traigo eso a colación porque es que el mundo, la globalización ya estaba ordenando, digamos, cómo reorganizar los temas de la diversidad dentro de las constituciones políticas. Estamos pasando entonces 1991, vemos que la antropología comienza a tener unos giros importantes, aparece con mayor énfasis el posmodernismo, patrimonio cultural, culturas urbanas, etc. Se abre de una manera muy enriquecedora, pero en el campo de lo local, de las comunidades, aparece también la posibilidad de los desarrollos comunitarios, aparece entonces todo lo que tiene que ver con el desarrollo y ampliación de las instituciones, cómo contribuyen los antropólogos a desarrollar instituciones y cómo van aportando también al desarrollo de la sociedad. De la mayor manera, lo que se hace es generando la posibilidad de abrir frentes de diversidad sexual, diversidad de género, etcétera, apoyar esos movimientos, se entra a apoyar, y por el otro lado generamos una metodología, se genera una metodología muy importante desde los movimientos indígenas para mirar cómo muchos de la diversidad que existe en el país, en algunas localidades se hacen cosas que no son criminales, pero que a la luz de los nuevos derechos pueden serlo. ¿Cómo compensamos jurídicamente eso para no imponer un poder de Estado? De esa manera, digamos, cubrimos estos escenarios de trabajo antropológico que resultan bastante interesantes. Me parece que podríamos abrir el debate, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Bueno. Bueno, primero de todo, gracias por su presencia
Yo quisiera hacerle una pregunta, profesor Zambrano. Analizando todo el contexto de lo que usted nos ha expuesto hoy, quisiera preguntarle lo siguiente. Ese reconocimiento indígena, ¿cierto? Esa vocería nacional e internacional que se ha logrado en el tiempo, fue una investidura que endógena o exógena que el mismo indígena adquirió el reconocimiento de ser ciudadano. ¿Por qué? Porque veo que mucho ese concepto del ciudadano es lo que hace la participación dentro de las dinámicas políticas, tanto a nivel interno como externo. Entonces, cuando yo analizo todo ese componente histórico que usted nos muestra y veo cómo hace una praxis lo que es el antropólogo antes y después, veo de que listo, se analizó mucho cómo antes todo era el centro del indígena, el indígena, y después nos abrimos a la sociedad. Entonces mi pregunta gira en, ¿fue el indígena el que adquirió ese contexto de que soy ciudadano, tengo derechos, puedo hablar y ser escuchado, o fue la sociedad la que hizo que el mismo indígena adquiriera eso? Una de las razones es que los movimientos sociales presionan a la sociedad. Eso es, digamos, una tesis fundamental. Entonces, en ese sentido, vemos que hay una evolución, un desarrollo, una apertura, y también se presionan aperturas desde los movimientos sociales. Y podemos verlas escaladamente, ¿no? Por ejemplo, previo a esas, en el caso colombiano, previo a las declaraciones de Barbados, ya el movimiento indígena ha debatido con el movimiento campesino aquí en Colombia sobre la particularidad de la lucha por la tierra. La lucha por la tierra entre los campesinos es distinta a la lucha por la tierra de los indígenas. Y por lo tanto se genera una división importante y da origen al movimiento. Y el movimiento va acompañado de presiones en las localidades, en los pueblos, en las comunidades, que hacen que, digamos, se tenga esa atención. Pero esa atención significa que de tiempo atrás los indígenas vienen hilando sus memorias sobre quiénes eran, cómo vivían, quién les quitó la tierra, cómo recuperar su tierra, etc. Por lo tanto, entran en un proceso importante. Entonces, a tu pregunta, que efectivamente es muy interesante y compleja, tenemos una primera respuesta. La respuesta es de los movimientos sociales generan esas presiones, y por supuesto sabemos que los movimientos sociales se generan las identidades también, y por lo tanto esas potencias y esas fuerzas que los hacen mover. En segundo lugar, si los movimientos sociales fueran autárquicos, una palabra rara, significa que se autodesarrollaran, se autoalimentaran, etcétera, que fueran solos, pues entonces uno diría, vale, la primera tesis es la única válida. No, pero los movimientos sociales viven de relaciones, ¿no? Entonces resulta que están en un contexto nacional. En el contexto nacional hay unas presiones, pero presiones internas, pero también presiones para la modernización de los estados. Entonces estoy hablando del periodo del 91, que es paradigmático. La presión de los estados resulta que es la presión de la reestructuración global. Por lo tanto, es un momento donde todo está cambiando. Por eso les he puesto el ejemplo de Afganistán, el ejemplo del convenio 169 de la OIT anterior a la Constitución del 91. Por eso les he hablado muy rápidamente que cambiaron las constituciones para reconocer los derechos indígenas en México, en Brasil, en Argentina. Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo la Secretaría Técnica de la Constitución del 91, esa era nuestra revolución. Nosotros nos sentíamos construyendo un país, nosotros nos sentíamos que
y que avanzábamos en la causa indigenista. Nosotros sentíamos que eso era él, que ese era el camino correcto, que eso era la vía colombiana y no había otra. Lo duro y lo terrible fue cuando, ¿y por qué la Argentina también? Esa era la pregunta de los que, o sea que Argentina también está en lo mismo, la misma revolución que nosotros. Pero como uno es egoísta, dice, pues ya es colombiano. Y México también, y Guatemala, Brasil, esta vaina que es. Y terminamos encontrando, yo cito ese documento en uno de los libros sobre los ejes políticos de la diversidad, encontramos una instrucción del Banco Mundial. Una instrucción del Banco Mundial de 1989 que dice, en esa época los países de América Latina estaban todos quebrados, endeudados hasta el cogote. Dice, para la refinanciación de los estados se requieren de dos cosas: reconocimiento de la diversidad y derechos humanos. Si no hay reconocimiento de la diversidad y no hay derechos humanos, no hay financiación de los estados. Y entonces uno dice, como dicen en España, hostias. Ahí está, digamos, la respuesta de las presiones internacionales sobre las cuales se constituyen estos elementos. Yo llegué a decir, y he tenido muchos enfrentamientos, que los derechos de los pueblos indígenas son derechos neoliberales. Y la tensión sobre la cual nosotros necesitamos entender es que esa neoliberalidad, lo que mencionaba Belén allí genera también las posibilidades de participación. Fue uno de los primeros profesores que vino a enseñar en el programa de antropología, fue en el 2001, antropólogo político, regentaba la cátedra de antropología política. Y pues hoy vamos a tratar de establecer un diálogo entre los dos profesores, entre ellos dos, y después escuchar sus inquietudes frente a género y antropología política. Sin más que hablar, pues, profesor. Bueno, pues un saludo para todas y todos, y a algunas personas que ya son profesores aquí de la universidad, pues también con mucho cariño. Ya algunos de ustedes seguramente me escucharon hablar en la mesita que estuvimos el día pasado. Y bueno, pues siempre el regreso es muy entrañable. Fabio, gracias por darnos aquí esta oportunidad de hablar. Bueno, vamos a tratar con Belén de conversar con ustedes, como dice Fabio, y de ir incorporando algunas reflexiones que yo espero que puedan ser de utilidad. No es una conversación a la limona, no de primero yo, segundo tú, etcétera, sino que voy a tratar de contar algunas reflexiones que tenemos sobre nuestros campos específicos que son diferenciados, pero en algunos puntos convergen. Bueno, y para darle la palabra a Belén para que comience, digamos, voy a plantear un problema que me gustaría que lo tuviéramos presente. ¿Qué es eso de la política ciencia? Esos son los problemas, y entonces el antropólogo tiene que entrar a analizar esos problemas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa parte del entender solo cobra razón en la medida en que uno comience a descubrir y a develar el por qué eso no puede llevarse, si es legítimo, si es importante, si lo está sintiendo la gente, si es el camino correcto. Muchas veces, o a veces, uno dice y entra a opinar y dice, no es el camino correcto, pero bueno. Entonces creo que ese es un primer punto. ¿Qué es eso de la política? ¿Qué es eso de la antropología? ¿Para dónde va eso? Hay que pensarlo. Siempre, el primer acto de la política es pensarlo. Cuando ustedes van a un pueblo, cuando están con una comunidad,
aquí o allá, de pescadores, indígenas, campesinos, afrodescendientes, de obreros, de profesores universitarios, cualquier comunidad, siempre tenemos que definir qué es la política ahí. Ahí. Clifford Geertz decía, esas son, con la etnografía, las ciencias del lugar, porque necesitamos saber exactamente qué es lo que pasa ahí, cómo sueña una gente, qué desea la gente, etc. Bien. Entonces tenemos un primer reto. Y un segundo reto es el que les comentaba en la mesa de la diversidad cultural. Estamos perdiendo el horizonte de la diversidad cultural. Y la diversidad cultural es atender las singularidades, las especificidades. Nuestra disciplina y nuestra política en ese sentido es la disciplina del lugar, de lo local, de la especificidad. Y no hay nada más científico que la especificidad. Pero hay política para los antropólogos hoy en día. Y ¿cuáles son las variantes de la política? Yo creo que hay tres cosas que son imprescindibles para que nosotros podamos entender esa dimensión. Manuel Gavião, un mexicano, a principios del siglo XX, en la Revolución Mexicana, escribió un libro que se llamaba Forjando Patria. Puede ser forjando región, puede ser forjando barrio, forjando localidad, cualquier cosa de estas que estén vinculadas al territorio, forjando comunidad. Extiéndanlo, elonguen esa idea. Y ese es el quehacer del antropólogo. En Forjando Patria, él decía que si alguien debería hacer política, eran los antropólogos, porque eran los que conocían el día a día de las comunidades, se meten con la comunidad, aprenden con la comunidad. Y entonces, hacer política, pues, era eso, saber cómo vive la comunidad y ayudar a que la comunidad exprese lo que ella está viendo, que las más de las veces es todo lo contrario de lo que quieren al otro lado, los de arriba, los técnicos, etc. ¿Por qué? Porque siempre los técnicos quieren decir, nosotros tenemos la verdad, ustedes hagan esto, ustedes hagan lo otro. Ah, pero es que nosotros, y esa es una forma violenta. Muchos años después de haber leído a Gavião, leí un libro de un hombre que se llamaba Norbert Gletscher, problemas, y necesitamos reflexionar. Como ya he hablado de ello, pues no voy a entrar en detalles. Si ustedes ahorita quieren preguntar, vamos a seguir hablando, porque ahorita la preocupación es no quedarme con la palabra, sino darle la palabra a Belén. Y entonces, a la diversidad cultural hay un segundo elemento que estructura en todos los lugares el tema de la política, pero también el tema de la cultura y el tema de la antropología, el tema de la vida, que es el tema del género. Y el género es una categoría cultural, fue pensada por mujeres antropólogas. De eso no voy a hablar yo, va a hablar Belén. Pero sí me parece que es importante, supongo que ella lo va a señalar seguramente con más detalle que yo, sí creo que es de las cuestiones que los antropólogos debemos tener muy claro. No solamente el agenciamiento en términos de la población de mujeres, sino que es una categoría estructural de las relaciones sociales. Muy importante. Y el tercer elemento, me parece que es clave en términos de esa política, es cómo se distribuye la riqueza. Hay un problema también de clase. Y eso genera también o incide en las culturas, en los comportamientos de la gente. Y es un problema, no de la distribución económica,
sino de cómo es posible que ante tanto desarrollo tecnológico hoy en día exista gente que se esté muriendo de hambre, que haya miseria, que uno se pare en el Cerro de la Popa y mire para un lado, diga, esto que pasa aquí, si lo que estoy viendo del otro lado. Y él decía que la antropología, la política, era convertir los anhelos de la gente en relaciones sociales. Y él, sin ser antropólogo, encauzó una forma de pensar la política. Entonces, la política no son los procesos electorales, no son los partidos políticos, sino es la forma como se cuece el deseo de la gente de habitar, de querer ser, de querer vivir sus sueños, sus imágenes, cómo cobra sentido una palabra, cómo cobra sentido una cantidad de cosas. Bueno, con esa pequeña lógica, entonces, nos enfrentamos nosotros como antropólogos a saber qué es lo que la gente está deseando y haciendo. Entonces comenzamos a trabajar con él. Entonces creo que uno de los primeros retos antropológicos en términos de la política es definir qué es la política y definir qué es esa antropología. ¿Para dónde va? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué miramos? ¿Qué pensamos? ¿A dónde vamos con ese saber que nosotros estamos aprendiendo del saber que nos está enseñando la gente? Ahí hay una serie de problemas muy importantes, porque no se trata de que nosotros seamos los traductores. La gente tiene sus formas de traducción, sino interpretar cómo es que a esos anhelos de la gente, al convertir esos sueños, esos anhelos en relaciones sociales, la gente se enfrenta a muchos problemas, a muchos poderes. Si eso se pudiera hacer así de fácil, ¿para qué política, para qué antropología?